Bueno, acompáñeme a Mateo, capítulo 19, versículo 23. Mateo 19, 23. No sé si quieras prender esta luz, Cris. Mateo 19, 23. Y ya está ahí, vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Déjeme hacer una reflexión antes de entrar a la exposición del texto. ¿Y cuántas veces no somos acumuladores compulsivos y andamos ahí atesorando cosas viejas o cosas que ya no sirven? ¿Y a cuánto les cuesta trabajo desprenderse de eso? ¿Cuánto les cuesta trabajo tirar aún las cosas que ya sabes, que ya no te van a servir y tú las guardas por si alguna vez las ocupo, por si alguna vez las reparo, por si tengo mis bisnietos y quieren utilizarlo? ¿Cuántos somos así? La esposa nos dice, pero es que ya es un desorden, necesito tirar eso. Y uno dice, no lo puedes tirar porque algún día lo arreglaré. ¿Cuántas cosas tiene en su casa, en un cuarto o en un closet que no son de valor y que no son útiles? ¿Cuántas cosas tiene en su vida como valiosas que realmente no lo son? ¿Cuántas cosas usted ha atesorado en su vida y les ha dado un valor que realmente no tienen la importancia o el valor que usted cree? Esta historia o esta parte, esta enseñanza de Jesús, recuerde que viene precedida de la historia del joven rico. El joven rico. Y eso nos enseña bastante porque, aunque usted no lo crea, a veces hay pobreza en la riqueza. ¿Sí me escuchó? A veces hay pobreza en la riqueza. Nosotros muchas veces pensamos que lo mejor que nos puede pasar en la vida es ser rico. Que si somos ricos, se nos van a terminar los problemas. ¿No es cierto? Yo platicaba con un joven esta semana que entré a dar clases y me decía, bueno, yo quiero ser feliz y por eso me voy a ir de Celaya. Y le dije, pues es que no creo que el problema sea Celaya. ¿Usted cree que el problema sea la ciudad? Le dije, yo soy feliz en esta ciudad. Me dice, no, es que Celaya, esta ciudad no hay oportunidades de ser feliz. Le digo, ¿y por qué no hay oportunidades de ser feliz? Me dice, porque no puedes hacer dinero. Y yo le dije, ok, entonces el dinero te da la felicidad. Y me dijo, bueno, parte de ella. Y le dije, ¿para qué quieres dinero? Me dijo, para comprarme una casa. Me dijo, usted no tiene problemas de eso porque usted ya tiene una casa. Y le digo, ¿y tú dónde vives? ¿Vives debajo del puente?
Me dijo, no, vivo en la casa de mis papás. Ah, bueno, pero hoy tienes una casa donde vivir, donde dormir, ¿no? Fíjese, muchas veces no nos damos cuenta de qué tan ricos somos porque estamos ambicionando cosas materiales y acumulamos cosas y le damos valor a cosas cuando realmente no las tiene. Y este es el caso precisamente del joven rico. Si usted recuerda la historia que detona esta lección de Jesús, el joven rico vino a buscar la vida eterna, pero la barrera del egocentrismo se interpusieron entre la salvación, Jesús y él. ¿Quería con sinceridad la vida eterna? Sí, vino con sinceridad a buscar la vida eterna, pero quería más sus posesiones y su moralismo. Este joven creía que era bueno, se creía más bueno de lo que realmente era y decía, yo he cumplido toda la ley, yo no tengo defectos en cuanto a la ley. Y cuando le dijo Jesús o le exhibió su corazón, le mostró su corazón, él no fue capaz de desprenderse de las cosas materiales que tenía y dársela a los pobres. Esto solo comprobaba la corrupción del corazón del joven rico y que no era capaz de venir a Cristo en los términos de Cristo. John MacArthur comenta acerca de esto y dice, el que quiera algo más que a Cristo, pierde a Cristo. ¿Escuchó eso? El que quiera algo más que a Cristo, al final pierde a Cristo. Porque no hay nada que pueda ocupar el primer lugar en nuestro corazón que no sea Jesús. Jesús lo dijo, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Si nosotros no nos desprendemos de todo, no digo que no sea importante, sino que ocupe el lugar que no debería de ocupar las cosas materiales, las personas, nunca nos vamos a poder someter al señoría de Cristo. Y escuche, fíjese cómo en esto hay algo bien importante que es que no hay evangelio sin sumisión. Hoy es una palabra que no nos gusta en nuestra cultura, pero ¿sabía que nacimos para estar sujetos a algo? Para estar sometidos a algo. El ser humano siempre está sometido a algo. O usted está sometido o sujeto a las cosas de este mundo, a las riquezas de este mundo, o usted está sujeto al pecado, o usted está sujeto a Cristo. A lo mejor usted dice, no, yo no me voy a sujetar a Cristo. Ah, bueno, pues va a vivir como esclavo de otra cosa. Y mejor estar del lado correcto que del lado incorrecto, ¿no es cierto? Y mire lo que dice Jesús en el versículo 23 de Mateo 19. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo. Esta frase, de cierto os digo, es utilizada por los maestros para hacer énfasis en que lo que van a decir a continuación es algo muy importante que se da como hecho. Y él dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Él dice, es muy complicado que alguien rico pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque tiene su tesoro en el lugar incorrecto. Él nos dice que es imposible o que ningún rico va a entrar al reino de los cielos, sino que es muy complicado que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Y él pone la ilustración. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y le explicaba la semana pasada que muchas personas tratan de buscarle explicación a esta ilustración y han sido un poco creativos y han dicho, bueno, el ojo de la aguja era una puerta que estaba alterna a la puerta principal y entonces cuando venía un camello cargado con riquezas y todo, lo que tenía que hacer el dueño del camello era descargar el camello
y tenía que inclinar aquel camello para que pudiera pasar por esa puerta muy pequeña. Pero le digo que los expertos han refutado esta teoría porque en primera, al lado de la puerta grande, si tú rodeabas un poco la puerta principal, había un pórtico donde hubieran pasado los camellos fácilmente. Y la otra es que lingüísticamente no tiene razón de ser, no está hablando de que uno tiene que venir y humillarse y quitar cosas. Y mire, otros le expliqué que también decían que a lo mejor los copistas habían errado en una letra y habían utilizado la palabra camelos en vez de camilos, porque camilo significaba cuerda, usadas por los marineros, una cuerda gruesa, y que era difícil pasar por el ojo de una aguja. Lo que es cierto, y tampoco eso es una teoría muy válida, o que tenga fundamentos para argumentar eso, porque lo que se ha encontrado es que este dicho era un dicho popular que utilizaban para referirse a algo difícil. De hecho, la cultura persa, en lugar de utilizar un camello, utilizaba un elefante, y ellos decían, es más fácil pasar un elefante por el ojo de una aguja. Entonces, no importa realmente lo que exactamente era la ilustración, sino lo que Jesús trata de decir con esta ilustración, y es que realmente es muy complicado, esa es la idea. Esta frase lo único que nos quiere decir es que es muy difícil. Es muy difícil. Y mire, dice que, primera de Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí sabía eso? Y fíjese, esto es cierto, porque cuando usted pone su tesoro en el dinero, cuando su corazón está volcado a hacer riquezas, lo único que le trae es problemas. Cuando no tenemos, pensamos que la solución es el dinero, pero realmente cuando alguien, su corazón está volcado en hacer riquezas, va a ser capaz de hacer lo que sea. ¿No es cierto? La gente roba porque quiere riquezas. La gente es corrupta en el gobierno porque quiere riquezas. Y todo se trata de acumular y acumular y acumular bienes, porque eso nos enseña el mundo. ¿No es cierto? Nos enseña que debemos de tener más, debemos de tener el celular nuevo, debemos de tener el aparato electrodoméstico de moda, debemos de tener la mejor casa de nuestros vecinos, debemos de tener, si es posible, una alberca, debemos de irnos de vacaciones no sé cuántas veces al año. Y nosotros vivimos concentrados únicamente en conseguir cosas. ¿Y se da cuenta que por eso se vuelve absurda luego la vida? Porque vivimos trabajando, cansándonos por alcanzar cosas que se desvanecen rápidamente, que se descomponen. Por eso Jesús decía, no hagan tesoros aquí en la tierra donde la orilla y el orín corrompen, donde ladrones hurtan y minan, o se le descompone lo que usted puede comprar en este mundo, o se lo roban. ¿Se imagina tener tantos carros de lujo aquí en Celaya? Unas camionetas así de agencia. ¿Sabe qué tan preocupado estaría por traer esa camioneta en la ciudad? ¿Sabe qué tan preocupado estaría por cuidar sus carros? Le pagaría a alguien para que esté cuidando hasta en la noche los carros de lujo que podría tener, ¿no es cierto? Porque así es este mundo. Y cuando usted pone todos sus sueños, todo lo que usted quiere alcanzar en esta vida, en eso usted va a vivir frustrado. Usted nunca va a vivir en paz. Mire, difícilmente aquellos que pongan su confianza en las cosas materiales no podrán someterse a Dios. Mire, le quiero mostrar una iglesia en Apocalipsis para que nosotros no seamos esa iglesia.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y vea lo que Jesús le dice a esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el mensaje que Cristo da a las iglesias en el Apocalipsis, y vea cómo esta iglesia pensaba que lo tenía todo. No estamos hablando de gente que no conocía el Evangelio, que no conocía la palabra. Estamos hablando de gente que estaba ahí en la iglesia, pero tenía una perspectiva equivocada de la verdadera riqueza. Y para ellos la riqueza eran las cosas materiales. Esta iglesia de la Odisea, fíjese, es una iglesia que fue reconstruida y que ellos a base de su trabajo empezaron a hacer riquezas al grado de que se volvieron una de las iglesias más ricas. Y vea qué soberbia tenían. El versículo dice, ellos decían, porque yo soy rico, me he enriquecido, tengo oro, tengo lujos. Pero ¿sabe cómo la veía Jesús? ¿Sabe cómo veía Jesús a ellos? Como pobres, desventurados, desnudos. Cuando nosotros pensamos que somos ricos delante de Dios por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros tenemos o por lo que nosotros damos en la iglesia, sea la ofrenda o sea el tiempo, nosotros únicamente somos como el joven rico, pobres, desnudos, desventurados. Mire lo que dice Jesús, que es difícil. ¿Sabe por qué? La iglesia de la Odisea tenía algo que era autosuficiencia. Es difícil que un rico entre al reino de los cielos porque tiene autosuficiencia. Dice, yo lo puedo hacer con mis recursos. Yo no necesito de nadie porque puedo contratar personas. Por eso es difícil que tenga la actitud correcta como las que describen las bienaventuranzas, pobre en espíritu. ¿Sabe qué difícil para alguien que tiene mucho dinero, que lo tiene todo, es ser humilde? ¿Conoce personas ricas, verdaderamente ricas? Porque se acuerda cuando era uno chico, uno tenía el tío rico que vivía en Estados Unidos, y para uno era el tío rico, y después cuando creció se dio cuenta de que había personas mucho más ricas. ¿Conoce personas ricas? Y se fija que hay muy pocos ricos que sean humildes. Y aún la gente rica que es humilde o aparentemente humilde, sabe que tiene los recursos suficientes para suplir ciertas cosas. Por lo tanto, no necesita tanto como otros. Mire lo que dice Lucas, capítulo 12. Quiero mostrarle esta historia de alguien rico. Lucas 12, versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré.
derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué historia? ¿Sabe? Otra cosa por la que es difícil que un rico entre al reino de los cielos es porque su dependencia está en las cosas que tiene y no en los recursos de Dios. Mire este hombre de aquí dijo, bueno, he hecho mucho dinero con mis negocios, era agricultor. Dijo, tengo tanto que ni siquiera tengo dónde meterlo. Imagínese que un día diga eso. ¿A cuántos les gustaría decir eso? Tengo tantos billetes que ya no me caben abajo del colchón. ¿Dónde los meteré? ¿En qué banco? Ya no caben en el banco. Y dice que este hombre dijo, bueno, tengo tantos granos que ya sé qué haré. Me construiré unos graneros más grandes donde pueda meter todo mi recurso, todo aquello donde tengo la confianza, y después voy a reposar, es decir, me voy a jubilar y voy a descansar el resto de mi vida porque ya he acumulado muchas riquezas. ¿Sabe que el sueño de muchas personas es eso? Un día jubilarse, ya no trabajar más y ser tan rico que le alcance para vivir la vida. ¿No le gustaría eso? Seamos sinceros, sí. Y este hombre pensó así. Pero ¿sabe qué dice la parábola? Le dice necio. No lo llama sabio. Si tú hablaras con alguien de este mundo acerca de esta historia, de lo que hizo ese hombre, dirían, qué inteligente hombre de negocios, admirable persona. Pero ¿sabe cómo era a los ojos de Dios? Como los de la iglesia de la Odisea, como el joven rico, pobre, desnudo. Lo llaman necio. Lo que tú no sabes es que hoy vienen a pedir tu alma. Eso significa que ese día iba a morir. Todo aquello que acumuló, todo aquello donde puso su confianza, todo aquello de lo que dependía únicamente y de lo cual iba según él a vivir, lo iba a disfrutar otra persona, porque ese día él se iba a morir. Hace algunos años me contaron una historia de una persona que tenía un negocio de tornos, y esta persona empezó a hacer dinero y le empezó a ir bien en el negocio, y él dijo, mira, voy a trabajar todos los días con tanta fuerza que a los 50 años yo me pueda jubilar, me pueda retirar de mi trabajo, tenga tanto dinero que me la pase viajando, y una cosa, que nunca dependa económicamente de mis hijos. Dicen que este hombre sacrificó su familia. Este hombre no pasaba tiempo con sus hijos, con su esposa. Nunca fueron de vacaciones a ningún lado porque el papá se la pasó por más de 30 años trabajando para juntar unos millones en su cuenta de banco. Esto es una historia real. Y esa persona resulta que cumpliendo 50 años le da un paro cardíaco y va directamente al hospital. Y no sé qué más le pasó. El chiste es de que duró un mes y medio en el mejor hospital de Querétaro. Y adivine qué pasó. Todo aquello que había acumulado en las cuentas de banco, esos millones que él tenía, se le acabaron sin darse cuenta en un mes y medio internado en el hospital, y ni siquiera le alcanzó porque sus hijos tuvieron que pagar el resto. Mi amado, dése cuenta que si su propósito en la vida es ser rico, que si su confianza
está en las cosas materiales, está poniendo su seguridad en el lugar incorrecto. Hoy nos quejamos por las cosas de las cuales tenemos carencias, pero no nos damos cuenta de las cosas donde realmente somos ricos. Mire, acompáñeme de regreso a Mateo capítulo 19. Y vea cómo los discípulos entendieron la idea. Versículo 25 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos entendieron el mensaje y dijeron: tú estás diciendo que no puede haber nada en el corazón del hombre que ocupe el primer lugar, que no seas tú. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede llegar al cielo? ¿Quién puede heredar la vida eterna? Si has rechazado a un joven que dijo que cumplía toda la ley y únicamente no estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Y déjeme explicarle un poco de las creencias judías que ellos tenían. Primero, ellos creían que la gente que era rica en esta tierra es porque era muy bendecida por Dios. Si usted lee Deuteronomio 28, dice que a todo aquel que hace la ley vendrán muchas bendiciones para su vida, y son bendiciones económicas, bendiciones en cuanto a las cosas materiales. Y la creencia de los judíos era: hay una persona próspera en este lugar, hay una persona que tiene dinero, seguramente es porque tiene el favor de Dios con él. Hay una persona que es pobre, ha de ser pecador. Algo está haciendo mal para Dios porque no tiene ningún recurso. ¿Sabe que hasta el día de hoy, en las iglesias, en algunas iglesias tienen esa idea? De que aquel que es pobre, de aquel que tiene poco, es porque está en pecado o no es agradable delante de Dios. Y aquel que tiene mucho, que da mucho en la iglesia, es la persona más espiritual. Ese era el concepto que tenían los judíos. Y no solamente eso. Ellos decían que alguien generoso era aquel que daba 1/5 parte de su ganancia. Pero escuche, eso era una restricción que ellos se pusieron egoísta, era una protección para su egoísmo. Ellos decían: no está permitido dar más de 1/5 parte de lo que usted gana a nadie, sea para ayudar a su prójimo, sea para ayudar a alguien que no conoce, sea para darlo a la iglesia. No, 1/5 parte ya es el límite, es decir, ¿qué sería? El 20%, ¿no? Sabe que ellos se sentían muy generosos cuando eran capaces de dar esa cantidad y la llevaban al patio de las mujeres, donde estaba el templo, y en ese templo había 3 especies de cuernos donde ellos depositaban el dinero. Recordará la historia de la mujer de las 2 blancas, ¿la recuerda? ¿Sabe que los fariseos lo que hacían era se llevaban todo su cambio en costales para vaciarlos en esos cuernos de metal, para que a la hora que cayera toda la morralla que traían sonara, hiciera un ruido estruendoso, donde todos voltearan y dijeran: wow, pero qué espiritual, cuánto está dando este hombre. Porque obviamente ellos creían que si alguien era capaz de dar mucho al templo, tenía el favor de Dios, se ganaba el favor de Dios por el resto de su vida, y entonces, ¿cómo no iba a heredar la vida eterna? Por lo tanto, la idea popular en ese tiempo era que las personas que tenían dinero estaban más cerca del reino de los cielos,
que las personas que tenían dinero, ellos ya tenían asegurado su lugar en el cielo por cuánto daban al templo. Era una especie de creencia como las indulgencias en la Edad Media, donde creían que tú podías pagar tu entrada al cielo. Pero la enseñanza de Jesús contradice todo eso, porque este joven que moralmente era correcto, le dijo, te falta. Este hombre que era un gobernante y que tenía dinero, de hecho se llama el joven rico porque tenía mucho dinero, tampoco le alcanzó. Y por eso los discípulos dicen, si este joven no puede ser salvo, entonces ¿quién? Nosotros que estamos más pobres que él, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? ¿Alguna vez se ha sentido así? Pero mire, por lo menos entendieron la idea. Ahora, déjeme leerle el versículo 26. Dice, y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No solamente está diciendo Jesús que para los ricos es difícil, es más difícil por su arraigo que tienen con las riquezas y porque no están dispuestos a poner a Jesús o a Dios en primer lugar antes que lo material, pero dése cuenta de algo, de la enseñanza de Jesús. Lo que está diciendo es que sea rico o sea pobre, para el hombre salvarse por sus propios medios, por sus propios recursos, por su propia moralidad, por sus propias buenas obras, es imposible. Mi amado, quite por completo la idea de una salvación por obras. Lo que está enseñando Jesús es precisamente, no hay cómo usted pueda comprar su boleto al cielo. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse su entrada al cielo. Todos delante de Dios estamos igual de pobres, sin ningún recurso. Dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. A veces nosotros hacemos algo por alguien y nos sentimos tan bien. ¿No le ha pasado? Porque viene una complacencia a nuestra vida y usted dice, ayudé a tal persona, le di de comer a tal persona. Pues imagínese, eso de lo que usted se puede jactar, dice que para Dios es como un trapo. No le voy a explicar lo que eso significa después, pero dice que es como algo muy sucio, antihigiénico. Y mire, así nuestro aspecto, o sea, que somos aparentemente buenos, o sea que la gente nos ha tachado como los peores pecadores, estamos igual de lejos del cielo. La única diferencia entre el cristiano que va al cielo es Jesucristo. Dice que Él es el único camino al Padre. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie por su propia justicia se puede llegar al Padre, al cielo, únicamente por Jesús. Alguna vez leí esto, pero solo, mire, lo que Jesús trata de decir de que para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible, es porque solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de un hombre y la visión que un hombre tiene acerca de este mundo y de las riquezas. Solo el Espíritu Santo. Aún hay gente pobre que está envisionando las cosas materiales. Hay gente pobre que es avara. Hay gente pobre que tiene su confianza en las riquezas de este mundo. Pero lo único que puede cambiar es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es aquel Espíritu Santo el que hace que alguien pueda tener el Evangelio y la salvación como la perla de gran valor. ¿Se acuerda de esa ilustración? Que alguien pueda tener el Evangelio como el tesoro escondido,
por el cual estaría dispuesto a dar todo lo que tiene. Alguna vez escuché la historia de un hombre que era dueño de 10 periódicos pequeños en Los Ángeles. Era un empresario exitoso. Y una vez le preguntaron a este hombre, ¿cuál sería tu sueño? Eres un empresario, tienes 10 periódicos, ¿cuál sería tu sueño? Y él dijo, comprar el New York Times. Y le dijeron, ¿pero para qué quieres el New York Times? Si tú eres dueño de 10 periódicos. Dijo, porque ese es la perla de gran valor. Dentro del mundo del periodismo, dentro de la información impresa, es aquel que vale más que todos. Y yo estaría dispuesto a dar mis 10 imprentas, mis 10 periódicos por ese. Mi amado, el cristiano es aquel que tiene a Cristo como su perla de gran valor, como el New York Times, lo más valioso, y es capaz de dar todo lo que tiene, todo lo que posee por eso. Y mire, la pregunta de Pedro, ¿ha tenido algún amigo, o a lo mejor usted es el amigo, que hace preguntas indiscretas? ¿Que hace preguntas en el momento menos apropiado? Bueno, gracias a Dios que tenemos a Pedro, que tenía un estilo así. Dice versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Él está hablando de dejarlo todo y así, y Pedro dice, bueno, a ver, espérate, nosotros somos esos. Nosotros somos los que hemos dejado todo, nosotros hemos abandonado nuestro trabajo, hemos dejado el sustento, hemos dejado hasta nuestra familia por seguirte a ti. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pero antes de hablar tan mal de Pedro, en realidad lo que estaba diciendo era, bueno, nosotros hemos sido obedientes a ti. El joven rico le pediste que dejara todo, él no fue capaz, pero nosotros nos llamaste a seguir y nosotros lo dejamos todo. Nos sometimos en obediencia a ti. Hemos pasado 2 años y medio caminando al lado tuyo. Creemos que tú eres el Mesías. ¿Qué viene para nosotros? ¿Qué es lo que viene para aquel que sigue y deja todo por Cristo? Mire, esto es lo que sigue. Versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Se da cuenta que Jesús no rechazó responder la pregunta de Pedro? No le dijo, qué insolente eres, para ustedes no hay nada, pues ya me siguieron a mí. Sino la tomó como si fuera una pregunta justa y dijo, mira, sí hay una recompensa. Hay una recompensa para aquellos que son capaces de abandonarlo todo, de dejar todo para seguir a Cristo. Hay una recompensa para aquellos que han muerto a sí mismos, para aquellos que han sido capaces de dejar aún a su familia, aún sus recursos materiales, aún su egoísmo, aún su orgullo, aún su comodidad. Y han seguido a Jesús. Y esta es la recompensa. La primera recompensa que Él les menciona es exclusiva para los discípulos, para los apóstoles. Si usted lee un poco Apocalipsis, dice que Él va a regresar y Él va a reinar sobre todo el mundo y que habrá 12 tronos sobre cuáles se van a sentar los 12 apóstoles, obviamente menos Judas, porque él no fue capaz de dejarlo nada por seguir a Jesús, antes lo entregó por dinero. Pero habrá 12 tronos ahí donde se sentarán los apóstoles y junto con Cristo juzgarán y reinarán
en el reino milenial. Eso es lo que está diciendo aquí, esa es la promesa para ellos. Pero después viene una promesa general para todo creyente en toda época, y es esta. Y dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padres o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más. El Evangelio de Marcos dice, recibirá 100 veces más en esta vida y en la postrera, es decir, en esta y en el cielo. Ahora, no se emocione tan rápido con las casas. Yo sé que va a decir, no, pues imagínese, sería como, dejo mi casa y voy a recibir 100 casas. ¿Cuántos quieren eso? Pero no es tan así como creen. Esta promesa, fíjese cómo voy a tocar primero las relaciones por seguir a Cristo. Él dice, el que ha dejado a sus hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos. Son las relaciones personales. Jesús lo dijo, que en una casa donde Él estuviera, donde alguien recibiera a Jesús, iba a haber división. Jesús dijo, el que no ama más a padre o madre que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Lo que está diciendo aquí Jesús es aquel que me ha dado el primer lugar antes que a sus hijos, antes que a sus hermanos, antes que a su esposa o a su esposa, es aquel que me ha seguido de verdad. ¿Sabe qué tan difícil es, por ejemplo, para los papás, o hay tantos papás que tienen en primer lugar a los hijos, cuando ni siquiera es el orden de Dios? El primer lugar en su vida familiar es su esposa o su esposo, no sus hijos. Y Él dice, el que ha dejado a sus familiares, porque yo sea el primer lugar, va a recibir en esta vida y en la siguiente 100 hermanos más, 100 padres más. Y uno se pregunta, ¿y a qué se refiere? Si yo con la familia que tengo ya no los aguanto. ¿Hay alguien así? Amén, dice, no, ¿qué pasó? Mire, ¿sabe por qué en esta vida y en la siguiente? Porque usted lo va a recibir a través de la iglesia. ¿Sabe que la iglesia es la familia de Dios? ¿Sabe que en la iglesia usted es donde encuentra muchos padres, madres, hermanos? ¿Sabe que en la iglesia están personas que comparten la misma fe, que serán el hombro donde usted podrá llorar? Las personas que podrán limpiar sus lágrimas. Usted podrá hablar con ellos de las tristezas más profundas de su corazón. Tendrá familia que animará en medio de la dificultad a seguir a Cristo y a seguir creyendo. Y también tendrá familia que lo ayudará cuando usted tenga necesidades en lo económico. Eso es la iglesia. Eso es a lo que Jesús se refiere, con que usted va a tener algo mucho mejor que lo que ha dejado. Y mire, ahora lo material. Y esto me recuerda mucho a la historia de Job. ¿Se acuerda de Job? Le fue quitado todo lo que él tenía, hasta su familia. Y al final, en el capítulo 42, hay unas palabras que es pura teología y que deberían de ser lo que abrace nuestro corazón. Dice que su postrer estado fue mejor que el primero. Todo lo que dejó, todo lo que le fue quitado antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Dios, ahora que conocí a Dios, dice, todo lo que recibió fue mucho mejor que lo que él tenía. Recibió 2 veces más en lo material. ¿Y sabe qué eso significa? Que la verdadera riqueza no está en lo que pensamos que es lo material. La verdadera riqueza está en seguir a Cristo, en seguir a Dios. Ahí está la verdadera bendición. Nada, escuchen, nada en lo material, así sea el mejor celular que usted pueda pensar, el mejor carro, la mejor casa, se puede comparar con una vida siguiendo a Cristo. ¿Me escuchó? Vale 100 veces más
la casa que usted tenga con el amor de Cristo, la paz de Cristo, que la mansión más lujosa que usted pueda comprar con su dinero. Mi amado, dice Proverbios, que es mucho mejor lo poco con el temor a Jehová que el gran tesoro donde hay turbulencia. Y mire, lo último que menciona Jesús, aparte de los terrenos y las casas, es: y heredarán la vida eterna. Cuando alguien sigue a Cristo y ha dejado todo, comparte la victoria con Cristo. Por eso dice que heredarán la vida eterna. Cuando usted lo ha dejado todo, la victoria de Cristo sobre todo el mal, sobre la muerte, sobre todo el sistema de este mundo, usted la tiene por herencia ganada. Y solo quiero darle una probadita de lo que es esa herencia. Acompáñame a Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 1. Esta será la herencia y la tierra que nosotros tenemos por haber seguido a Cristo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se imagina eso? Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos han sufrido en esta vida? ¿Cuántos han experimentado tanto dolor que sienten que ya no pueden más? Esta es la promesa, que en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, el mismo Dios va a ser el que va a enjuagar las lágrimas de los ojos de ellos. Y dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquellas cosas que no eran importantes, aquellas cosas materiales pasarán, aquello que se pudre pasará, y para siempre será un deleite estar ahí con Él. Esa es la herencia y la recompensa para todo aquel que esté dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Mire, si se fija, esto no se trata de ser ricos o se trata de ser pobres. La riqueza no es el problema. Las cosas materiales que podamos tener en este mundo, ojalá Dios nos dé cosas materiales para bendecir a otros. Pero deberíamos vivir de tal manera que se note que nuestra riqueza está en los cielos. Esa es la manera en la que un creyente tiene. Usted tenga poco o tenga mucho, usted tenga una cuenta abundante o tenga una cuenta con poco dinero, usted debería vivir de modo que los demás noten que su tesoro está en el cielo, porque es ahí donde está su verdadera riqueza. Mire, quiero compartirle algo que hace años, yo sé que nadie de los que está aquí piensa que está tan aferrado a las cosas materiales. Hace algún tiempo, cuando estaba estudiando la primera maestría, yo tenía que pagar mi colegiatura en dólares, aproximadamente $1,500, lo que serían 30,000 pesos mexicanos. Estaba ahí porque el dólar estaba en 20 y tantos pesos. Y recuerdo que Dios me había dado la cantidad necesaria para poderlo pagar y yo lo tenía en mi cuenta, esa cantidad. Y cuando se acercaba la fecha de inscribirme y de pago, recuerdo que empecé a tener dolor en mi corazón por desprenderme de ese dinero. Entonces, fui y le dije a mi esposa, dije, tengo que decir algo que suene espiritual. Y fui con mi esposa y le dije, mira,
yo creo que ahorita no estamos para gastar ese dinero. Y ella me dijo, sí, ¿por qué? Y le dije, mira, la situación está muy difícil, el dólar está muy caro. Le dije, aparte me toma mucho tiempo estar estudiando. Tengo que descuidar a veces mi negocio, tengo que dedicar tiempo que podría invertir en ti, en Saulito, no me acuerdo si ya estaba recién nacido. Y le dije, mira, igual si yo no estudio este semestre, pues podemos pasar más tiempos juntos y así te llevo a pasear y no sé qué. Y entonces, como vi que no la convencía, utilicé la misma estrategia que el enemigo y dije, mira, aparte, ¿qué te parece si ese dinero lo repartimos y te doy 10,000 pesos para que tú te compres ropa y te vayas a la plaza, te compres ropa y te compres lo que tú quieras? Y yo me doy otro dinero, otros 10,000 para comprar un PlayStation 5. Es que el hombre de Dios necesita descansar un poco y relajarse, usted sabe. Y yo le dije, mira, ¿qué te parece si hacemos ese y ahorramos lo que nos va a sobrar de dinero? Así, si viene un imprevisto, si el niño se enferma o algo, pues tenemos un colchón en la cuenta. Y ella me dijo, me gustó la parte de la ropa, pero solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la motivación verdadera de tu corazón? Dios hablándome a través de mi esposa. Entonces yo me fui y empecé a orar. Y me dijo, ¿por qué quieres abandonar la maestría? Me dijo mi esposa. Gracias a Dios por la esposa que me dio. Y me dijo, porque estás cansado verdaderamente y sientes que no puedes más. ¿Es porque tu capacidad no te alcanza? ¿Verdaderamente lo estás dejando porque necesitemos ese dinero? ¿O la verdadera motivación por la cual ya no quieres continuar es porque te duele pagar esa cantidad y le estás dando más importancia al dinero que a la palabra de Dios? No le voy a mentir. Me fui a orar y a llorar porque me di cuenta que yo siempre decía, mi prioridad es Cristo. Pero sabe, a veces nuestro corazón es tan engañoso. A veces nosotros decimos, no, es más importante Dios, es más importante Cristo, pero ponemos tantos ídolos en nuestro corazón. Evidentemente lo que más me dolía era saber que ya no iba a tener la seguridad de tener ese dinero en la cuenta bancaria. Pero hoy yo quiero que usted sea sincero y que hoy deje que el Espíritu Santo escudriñe su corazón y que usted se responda, ¿qué es aquello que ha levantado como un obstáculo para seguir a Cristo? ¿Qué es aquello que hoy ocupa un lugar tan importante que se ha levantado como una barrera para usted poder entregar por completo su vida a Cristo? Puede ser su familia, puede ser su comodidad, puede ser sus posesiones materiales, puede ser su propio orgullo, puede ser su pecado, sus placeres, no sé, pero que usted sea sincero. Mi amado, ¿hay hoy algo que sea el primer lugar que no sea Cristo? ¿A qué le ha dado un valor que no tiene? ¿A qué cosas materiales les ha dado tanto valor más del que realmente tienen? A lo mejor usted le ha dado mucho valor a su trabajo, a lo mejor usted le ha dado mucho valor a su empresa, a lo mejor le ha dado un valor que no tiene a la única posesión que puede tener. Pero ¿qué es aquello que a la luz de esta palabra hoy nos damos cuenta como creyentes
que hoy se interponen en nuestro corazón a entregarle todo a Cristo, a encontrar nuestra satisfacción en Él. Quiero que sea sincero y mientras usted lo piensa, déjeme leerle la frase que dijo Jim Elliot, un joven misionero martirizado por los indios Aucas del Ecuador, a quien estaban maltratando por predicarles el Evangelio y que él estaba tratándolos de alcanzar para Cristo. Y mientras moría escribió esta frase: no es un necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. No es un necio, aunque el mundo nos vea así, no es un necio aquel que da lo que no puede guardar, lo que no puede retener, para obtener lo que nunca podrá perder. ¿Y sabe qué es eso? La vida eterna. ¿Por qué no inclina su rostro y acompáñeme a orar?